Bueno, necesitaría que me digan si se ve y me escuchan. Sí, Si se ve profe, se le la. escucha bien Sí, y Sí, se se ve, ve se perfecto. ve el perfecto. PowerPoint. Gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, miren, lo que vamos a ver ahora es un tema que nosotros lo damos en dos partes, digamos, ¿sí? Dilatación de sólidos y dilatación de gases, ¿sí? En realidad, acá también vamos a ver un poquito de dilatación de líquidos. Pero básicamente nos vamos a centrar en el análisis de dilatación de sólidos, ¿sí? O sea que va a ser muy claro cuando tengamos que analizar en un problema el miércoles, vamos a ver más que nada la dilatación de líquidos. Este estudio es muy importante dentro de la ingeniería, porque se analiza, digamos, el comportamiento de los materiales, ¿sí? Debido y la variación de sus parámetros extensivos, ¿sí? Como consecuencia de el grado de agitación molecular de las moléculas que lo componen, ¿sí? En función de la temperatura. Podemos decir que dentro de los sólidos y dentro de la fase, ¿sí? Sólida, la variación es bastante uniforme, ¿sí? O sea, desde el punto de vista técnico y para el estudio y los alcances de esta cátedra, la vamos a tomar como que es uniforme, completamente uniforme. Después vamos a analizar un poquito más al respecto, ¿no? Decimos que la dilatación sí es el cambio de dimensión que experimentan los sólidos, los líquidos, cualquier sustancia, ¿no? Cuando se cambia su temperatura, ¿sí? Permaneciendo la presión constante. En realidad, el cambio de temperatura es como consecuencia del ingreso o egreso de energía térmica. En toda sustancia vemos que la vibración de los átomos, ¿sí? Están indicando, digamos, la vibración del átomo está indicando el parámetro de temperatura, ¿sí? Cuando la energía cinética y potencial que hay entre dos átomos contiguos, ¿sí? Está en equilibrio, nosotros podemos mensurar el sistema o la sustancia. Si nosotros hacemos que se altere ese parámetro, como por ejemplo, ¿sí? que aumente la distancia intermolecular, así en todo el conjunto del sistema, nosotros vamos a decir que ese sistema se ha dilatado. Nosotros tenemos, o sea, lo que queremos acá es analizar desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Macroscópico. Es decir, desde lo mensurable, desde lo que podemos medir exteriormente. Desde lo que podemos medir exteriormente, a nosotros nos alcanza con decir que hay una variación uniforme de forma, podríamos pensar de volumen, en realidad es de volumen, ¿sí? A medida que voy variando un parámetro, como en este caso sería la temperatura, ¿no? Eh, eh, Cuando mayor es la energía, ¿sí? Cuando mayor es la energía del enlace interatómico cercano al 0 grados Celsius, o sea, al 0 grados Kelvin, perdón, por ejemplo, en el punto del cero absoluto teórico, ¿sí? Más juntos y menos van a estar vibrando los átomos. Es decir, más chico va a ser el sistema, ¿no? Esa es la tendencia hacia donde nosotros debemos apuntar y saber que hacia ahí vamos. No es que tenemos que apuntar, sino que saber que ahí vamos. Eh, Bien, toda dilatación, como adelantamos, es volumétrica. Toda dilatación es volumétrica. Imagínate, por ejemplo, que estamos en presencia, ¿sí? De una superficie plana, como puede ser una chapa, de dimensiones a lo mejor bastante interesante desde el punto de vista de superficie, y su espesor, que está en el orden del milímetro, ¿sí? Una chapa de acero, por ejemplo, que tiene una longitud, ¿sí? De 2 metros, ¿sí? Que tiene un lado lateral de 1 metro y una altura, ¿sí? De 1 milímetro. Entonces, en este caso, la dilatación se da en los tres lados, en los tres sentidos, ¿no? O sea, toda dilatación es volumétrica. Pero bien, nosotros, desde el punto de vista, desde la técnica de la ingeniería, nos conviene a lo mejor a este elemento analizar
solamente la dilatación superficial, vale decir, el lado y el ancho, ¿no? El largo y el ancho. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un cable, ¿no? Con un cable donde intervienen, por ejemplo, un cable de alta tensión de 150 metros entre luz, a lo mejor entre torre y torre, ¿sí? La dilatación va a estar dada otra vez en los tres lados, ¿no? En el diámetro, sí, que sería el superficial, ¿sí? Y en el largo, pero a lo mejor a nosotros solamente nos interesa abocarnos al estudio de la longitudinal, ¿sí? Es decir que si bien la dilatación desde el punto de vista teórico es volumétrica, desde el punto de vista práctico y de la aplicación técnica en ingeniería, nos conviene hacer el estudio de lo superficial, de lo lineal y también de lo volumétrico, por supuesto. Es por eso que nosotros nos vamos a abocar a estudiar ahora la dilatación lineal, como diciendo, ¿sí?, que es una dilatación prescindiendo de las otras dos cotas, ¿no? De la cota del largo, perdón, la cota del ancho y el alto, ¿sí? Y solamente nos vamos a abocar a trabajar y a pensar, ¿sí?, que este cuerpo se dilata longitudinalmente, ¿no? Obviando, insisto, obviando el análisis de la sección transversal. Imagínate un alambre, ¿no? Imagínate un alambre que está dispuesta en un lugar determinado, de algún mecanismo determinado, y yo necesito analizar la dilatación. No interesa tanto a lo mejor, ¿sí?, qué tanto se engordó ese alambre, qué tanto ha variado su sección transversal. Pero sí es muy importante saber cuánto se ha alargado o acortado como consecuencia de la dilatación. Imagínate también el riel de un ferrocarril. El riel de un ferrocarril, ¿sí?, no interesa tanto qué tanto se enanchó o se enalteció. Está el cielo, por ejemplo, para dar tope a eso, ¿no? Pero sí es importante saber cuánto se estiró, porque entre riel y riel hay que dejar una junta dilatadora, ¿sí?, que haga que eso funcione correctamente desde el punto de vista tecnológico y no haya concentración de tensiones si lo pongo a tope uno al lado del otro. Es por eso que es importante, ¿sí?, en el estudio, en cualquier rama de la ingeniería, muy en particular en ingeniería electromecánica, ¿no?, el estudio de las tensiones internas térmicas, ¿no? Es por eso que es importante que prestemos atención a este tema, ¿no? Es sencillo, ¿no? A favor de ustedes tienen que es muy sencillo. Decimos que la dilatación lineal es el estudio de la dilatación, de la parte lineal que varía, ¿sí? Es decir, del cambio de longitud cuando hay cambio de temperatura. Entonces te propongo que mires este ejemplo, este esquema, ¿sí?, que tiene la misión de más o menos ofrecernos como que es la siguiente enseñanza, ¿no? Imagínate que a una temperatura, por ejemplo, T sub 0, ¿sí?, a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿sí?, yo tengo y puedo medir esta longitud que es de L0, ¿sí?, que tiene una longitud L0. Esa longitud L0 puede ser 10 metros, 5 metros, 1 metro, pero está a una temperatura dada. Por ejemplo, insisto, 20 grados Celsius. También modifico la situación y digo que me voy ahora a una temperatura T1, es decir, por ejemplo, una temperatura mayor. Puede ser que a los 50 grados, ¿sí?, vuelva a medir el mismo elemento y ha sufrido, como decíamos recién, se ha enaltecido, se ha engordado, pero eso no le doy artículo. Lo que sí mido, porque estoy en lineal, es la longitud. Es decir, que a los 50 grados, a una temperatura, por ejemplo, T, voy a medir una longitud L, una longitud final L. Vale decir que, ¿cuánto mide este material? ¿L0 o L? Y entonces tendremos que ajustarlo a decir, bueno, depende a qué temperatura, ¿sí? A la temperatura T0 medía L0 y a la temperatura T medía una longitud L, ¿sí? Y yo puedo predecir qué longitudes va a tomar en distintos estados térmicos o de temperatura. Yo puedo ver también que si hago la diferencia entre L y L0 voy a tener una variación de longitud, a eso lo llamo delta L, ¿no? El cambio entonces de longitudes que tenga entre las temperaturas T y T0, ¿sí?, la voy a llamar delta L.
Según lo observable, en la figura decimos que se tiene una barra de material conocido y se mide una longitud, como decíamos recién, a una temperatura T sub 0, una longitud L0, el mismo va a variar a una longitud L cuando la temperatura T sea T. Fíjense lo siguiente, que esto yo puedo hacer, por ejemplo, con un alambre de acero. Si yo tengo exactamente la misma mensura, la misma medida, ¿sí? Al inicio, con un alambre, por ejemplo, de cobre, ¿sí? En tanto que ambos sistemas a la temperatura final sean las mismas, seguramente las longitudes finales no son iguales. ¿Qué significa? Que la variación de longitud, es decir, el fenómeno de dilatación, no depende solamente de la temperatura, sino también está en función, ni de la longitud inicial, sino está en función del tipo de sustancia o el tipo de material con el cual esté yo haciendo la experiencia o el experimento. Como vemos, el cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura, ya recién lo expresamos, ¿no? Es directamente proporcional a estas cuestiones. Es directamente proporcional a un alfa, perdón, a un L0, a un delta T, ¿sí? Y a este elemento, que lo vamos a llamar, que es un coeficiente de dilatación. Ese alfa es el coeficiente de proporcionalidad en realidad, y es el coeficiente de dilatación, que es el coeficiente de proporcionalidad que depende de cada material, ¿sí? Depende de cada material, ¿sí? Esa variación, entonces, de longitud es directamente proporcional, ¿sí? Y este está en el coeficiente de proporcionalidad, ¿sí? Al material que estoy trabajando, a la longitud inicial, ¿sí? Y a la temperatura. Es decir, que está en función, ya sea el salto térmico, ¿no? Pero está en función de la temperatura. Si yo aplico el concepto de lógica matemática a lo que estoy diciendo, voy a decir que la variación de longitud va a ser igual al alfa L0 delta T, donde cada uno de los elementos son lo que decíamos recién. El L0 sería la longitud inicial a la temperatura T0, el alfa sería el coeficiente de proporcionalidad, en realidad el coeficiente de dilatación lineal, y el delta T es la variación de temperatura entre la final, donde hallé la longitud final, y la inicial, donde medí la longitud L sub 0. En la gráfica anterior también podemos ver, ¿sí?, que la variación de longitud no solamente es igual a esta expresión, sino es igual a L menos L0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La longitud que sacábamos de la gráfica anterior, ¿sí? El delta L es igual al L final menos el L inicial. ¿Sí? Si nosotros igualamos estas dos expresiones, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. De manera tal que vamos a tener que L menos L0 va a ser igual a alfa por L0 por delta T, la segundo miembro de esta expresión. Esta ecuación va a ser la ecuación 3. Ordenando la ecuación 3 y despejando la longitud final, ¿sí?, vamos a encontrar esta ecuación que generalmente se la reconoce, o se la conoce con el nombre de la longitud final o la longitud obtenida de el fenómeno de dilatación lineal, ¿no? Donde en este caso sí vamos a tener que L es igual a la probeta dilatada, ¿sí?, al cuerpo dilatado a una temperatura final. L0 va a ser la dilatación al inicio del proceso. Este es un 1, ¿por qué? Porque sacamos factor común. Nosotros acá ponemos este L0 allá y sacamos factor común. Alfa es el coeficiente de dilatación que depende del material, o sea que es proporcional al material, está en proporción del material. Y delta T es la variación de temperatura, o es el salto térmico donde yo medí al inicio y este sería el final, ¿no? Donde yo medí al inicio y este sería el final. Este valor alfa, ¿sí?, es una constante que se llama coeficiente de dilatación lineal y es un número que en realidad es 1 sobre temperatura, sería el valor, la unidad del mismo, ¿no? Nosotros, acá en esta región, digamos en Sudamérica,
utilizamos mucho el grado Celsius a la -1, ¿no? El grado Celsius a la -1, ¿sí? Si vos trabajás por ahí con tablas anglosajonas, vas a encontrar F a la -1, o sea, Fahrenheit a la -1. Pero se encuentran muchas tablas con grado Celsius a la -1 o 1 sobre grado Celsius. De manera tal que se te simplifique con esta temperatura, y acá te va a quedar un factor que multiplicado por R0 te va a dar el valor, ¿no? Si la temperatura es aumentativa, o sea, es positiva, este va a ser mayor que 1, este factor. Si la temperatura es negativa, es decir, la temperatura final es menor que la inicial, te va a quedar un 0, es decir, que te va a quedar un poco menor, ¿no? Estas ecuaciones, esta diapositiva, si bien es bastante básica y no está en función del análisis matemático, está más bien del álgebra básico, me parece interesante que la mires y la visualices porque te va a servir para resolver muchos problemas de dilatación. ¿Cómo sacamos ese coeficiente de dilatación lineal? Decimos que la experiencia demuestra que el coeficiente de dilatación lineal depende directamente del material en el cual estoy haciendo el análisis y de la temperatura, ¿sí? Se puede definir el coeficiente de dilatación lineal medio, es como el aumento que experimenta la unidad de longitud inicial, ¿sí? Si yo tendría marcada, por ejemplo, una unidad de longitud, ¿sí? En función, el salto el cambio de longitud que me indica el coeficiente de dilatación es por unidad de grados, ¿no? Vale decir que a mí me permite aplicar esta expresión, ¿sí? Esta expresión me dice que el coeficiente de dilatación lineal medio de una temperatura T puede ser deducido de esta expresión, es decir que si yo puedo meterle límite, lo puedo diferenciar, ¿sí? Y me va a quedar que el coeficiente de dilatación, en función de la temperatura, cuando el límite de la temperatura tiende a 0, entre 1 y L0, la variación, acordate que estábamos trabajando con la variación de longitud respecto al tiempo, ¿sí? Me va a quedar entonces que esto va a ser igual a 1 sobre L1 delta L sobre delta T, ¿sí? De esta forma podemos decir que el coeficiente alfa es en función del tiempo. No nos olvidemos también que el coeficiente alfa representa, ¿sí?, la característica que tiene el material de variar en función del tiempo, ¿sí?, por un grado Celsius a la -1, ¿sí?, su forma, ¿sí?, es igual al inverso de la longitud, ¿sí? Este cociente, fíjate, yo me apuraba para mostrarte acá, porque me es más cómodo mediante la gráfica, me permite ver que si yo tengo la variación, ¿sí?, por ejemplo, la variación de longitud, no es verdad que es absolutamente uniforme, pero si yo hago con un delta t tendiendo a 0, ¿sí?, voy achicando cada vez más, ¿sí?, puedo pensar que lo puedo diferenciar, es decir, que como vos bien sabés, el valor de la diferencial es un valor pequeño, que si bien es pequeño, me aproxima a mí a encontrar un valor de exactitud. De manera que yo puedo pensar que este coeficiente se mantiene constante en una distancia también pequeña, ¿no? En una distancia también pequeña. De manera tal que este coeficiente me va a quedar dado, fíjate, viéndolo desde el análisis matemático también lo puedo expresar, ¿sí?, que me va a quedar L sobre L0, ¿sí?, 1 más alfa delta T, que si paso el L0 para allá, voy a encontrar con el binomio de dilatación lineal tan conocido, ¿sí?, que está multiplicando al L0, ¿no? Esta forma también encontramos, de una manera tal vez un poco más exacta, ¿sí?, también encontramos la misma ecuación que la ecuación 4 que determinamos anteriormente, ofrecida por el álgebra, ¿no? Esta ecuación a mí me sirve para encontrar entonces la longitud final que yo pueda necesitar saber luego de haberle aplicado una cantidad determinada de energía que elevó la temperatura de una temperatura inicial a una final, ¿sí?, de un material cuyo coeficiente de dilatación lineal yo he conocido o encontrado.
Vuelvo a decir que la dilatación en realidad siempre es volumétrica, siempre es volumétrica. Y a veces es preciso estudiarla, como decíamos recién, desde el punto de vista lineal, o también desde el punto de vista superficial, como lo vemos ahora. Para el análisis de la dilatación superficial no hay mayores cosas que claro decir, ¿no? Pero podemos pensar que tenemos un trozo, por ejemplo, de metal o de material, cuya superficie inicial es esa que está rayada, esta chiquita, ¿no? Esta que está. Yo puedo medir este trozo de material y decir que este material tiene estas dimensiones, ¿sí?, de superficie, lado por lado, ¿no?, cuando se encuentra a una temperatura T0. Luego, yo lo someto a este sistema a la acción de entregarle, por ejemplo, energía térmica que haga que aumente, ¿sí?, el estado vibracional de la temperatura, es decir, aumenta la temperatura, ¿sí?, y adquiere una dimensión mayor. Y voy a parar a este lugar, ¿sí?, que está rayado, ¿no?, que está indicado con esta línea de trazo, ¿no? La variación de superficie va a ser lo que está rayado, que se observa rayado, ¿no? Es decir, lo que está rayado total menos la parte inicial, es decir, S menos S0, S menos S0. Eso va a ser delta S, ¿no? Ahora bien, transcribiendo el mismo razonamiento para lo ya dado en dilatación de los materiales, donde analizamos la linealidad de los mismos, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, que esto se dilata un lado y para el otro lado, es decir, que voy a tener alfa para acá y alfa para allá, siendo alfa el coeficiente de dilatación en un sentido lineal y en el otro sentido lineal. Cuando hablamos de superficie, normalmente se trabaja así, ¿no? Se dice beta igual 2 alfa, ¿no? Muy similares, ¿no? A ver, hay algunos materiales en que no se resuelve exactamente así, pero muy aproximadamente se da esta realidad, ¿no? Desde el punto de vista teórico es totalmente aceptable, ¿no? Y práctico también, ¿eh? Y práctico también. Es decir, que el coeficiente de dilatación superficial lo vamos a asignar nosotros en esta materia, porque tiene otros nombres, por ahí en algunos libros tiene otros nombres, como delta o no sé qué. Nosotros vamos a llamar alfa lineal, beta superficial. Si vos pones otro nombre, no importa, nada más que aclarámelo para que yo lo entienda, ¿no? Es decir que cuando hablamos del coeficiente de dilatación, vamos a hablar de 2 alfa cuando hablamos de superficialidad. Decíamos recién que haciendo las mismas consideraciones que hacíamos con el estudio de un cuerpo cuyo análisis era lineal, lo mismo hacemos para el superficial y lo vamos a encontrar con el mismo razonamiento. Vale decir que la variación de superficie va a ser igual a beta, coeficiente de dilatación superficial, por S0 delta T. En este caso, delta S, como vimos anteriormente en el esquema, era S menos S0, ¿sí? Y además, fíjate que delta S es beta S0 delta T. Se conserva, ¿sí?, esta expresión, ¿sí?, se da naturalmente, ¿sí? Por ahí caemos en la cuenta de querer decir, pero ¿y por qué? O sea, esto es una relación absolutamente que tiene que ver con que así se comporta el fenómeno, ¿no? Es una relación física que se da, o sea, que nosotros podemos considerarla porque es directamente proporcional. Igualando en este caso ambas expresiones, tanto la de la relación como la que estuvimos viendo en el esquema, ¿sí?, la variación de superficie, vamos a tener esta expresión, ¿sí? Si pasamos el S0 para el otro lado, nos va a quedar S0 sumando todo este otro, sumando, ¿no? Todo este otro sumando. Y si además sacamos factor común S0, nos va a quedar esta expresión, que es la tan conocida ecuación de dilatación superficial, ¿no?, donde S sería la dilatación final, ¿no?, la dilatación final. Este 2 alfa es el beta, ¿no? Este 2 alfa es el beta. Estas dos expresiones, fíjense que son exactamente iguales, ¿no? Nada más que acá la ponemos en función del coeficiente de dilatación lineal, y acá está en función del coeficiente de dilatación superficial. Tabulados lo podés encontrar de las dos formas, ¿no? De las dos formas. En algunas tablas se encuentran de una forma y en algunas tablas se encuentran de las dos formas, ¿sí? Es decir que depende, ¿no? Estoy hablando de sólido. En los líquidos no nos queda otra que encontrarlos volumétricamente, ¿no?
Cabe aclarar entonces que esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Tanto el valor alfa como el valor beta, ¿sí? La unidad es 1 sobre temperatura, es decir, grados Celsius a la -1, Kelvin o Fahrenheit a la -1, etc. Y por último, ¿sí? Vamos a atender el coeficiente de dilatación volumétrica. Como bueno, como ya vimos anteriormente, acá este sería el real, digamos, ¿no? Este estudio de dilatación debería empezarse por acá. No empezamos por acá porque es el más complejo, es más fácil entenderlo desde el camino que hemos seguido, ¿no? Pero la dilatación volumétrica es la que se da, la real, ¿no? En este caso, se justifica cuando muchas veces requerimos, ¿sí? Necesitamos saber el valor de la dilatación y los parámetros que intervienen aquí. En este caso, ahí en el ejemplito, en el esquemita, están dados como que dos, dos situaciones de un mismo cuerpo, ¿no? Al principio está con un volumen B sub 0, con un volumen B sub 0, obviamente a una temperatura de sub 0. Luego se va a un volumen que está en líneas de puntos más hacia afuera, con un volumen B, ¿sí? Con una temperatura T final, si querés, ¿no? Una temperatura T. Entre B y B sub 0 ves que quedan un espacio, y ese espacio es el que corresponde a la variación de volumen, ¿no? Ese es el delta B, es el B menos el B0, ¿no? Si nosotros vemos entonces cada uno de los parámetros que intervienen en esta nueva situación que estamos viendo, van a ser eso que acabamos de describir, ¿no? O sea, el B grandote va a ser el volumen dilatado, el B0 va a ser el volumen antes de dilatarse, el B grandote va a ser el volumen que ocupa a la temperatura final, en tanto que el B sub 0 va a ser el volumen que ocupa cuando la temperatura es la inicial. En este caso, nosotros, en el caso de los sólidos, ¿sí? Podemos llamar que el coeficiente de dilatación volumétrica le vamos a asignar este nombre, delta, ¿sí? O no sé cómo se llama, rho delta, creo yo. Y ese delta no es otra cosa que 3 alfa en el caso de los sólidos, ¿no? También este valor es bastante cercano a lo real, ¿no? Como vimos en la diapositiva del análisis del coeficiente de dilatación, la dilatación por ahí en grandes longitudes, perdón, en grandes rangos de temperatura, no es conveniente afirmar que sea lineal, ¿no? O sea que por ahí esto también depende de la forma, ¿no? Depende un poco de la forma. Pero con bastante certeza podemos pensar que esto se ajusta a la realidad. Coeficiente de dilatación superficial es 2 alfa, coeficiente de dilatación volumétrica es 3 alfa, ¿no? Podríamos pensarlo así, sin tanto fanatismo. Insisto en esto porque la física es así, ¿no? No es porque yo no quiera darle ninguna certeza. Me encantaría decirle, che, esto es así y así no es, pero son grandes y se van a dar cuenta. Entonces, volviendo al análisis matemático, que ya lo tenemos como que a esta altura recontra sabido, vamos a llegar a la misma expresión que llegábamos anteriormente, pero considerando ahora parámetros de volumen. La ecuación que estuvimos viendo, donde se da la relación entre la variación de volumen, los 3 alfa, es decir, este delta, por el B0 por el delta T, que es igual a esos espacios que quedaban entre medio de las dos variaciones de volúmenes que llamamos delta B, e igualamos estas dos expresiones, nos va a quedar esta tercera expresión que es la fórmula del cálculo de la dilatación volumétrica. Fíjate que este B0 lo puedo pasar sumando allá y sacar factor común B0, y nos queda la ya conocida expresión, ¿sí? B0, factor, ¿sí? Factor común, factor 1 más 3 alfa delta T, o lo que es lo mismo, B igual B0, 1 más delta, o sea, 3 alfa por delta T. Donde delta es el coeficiente de dilatación volumétrica, y como en el caso anterior, tiene las mismas unidades porque es una productoria, esto es un producto, ¿no? O sea, es 3 alfa, o sea, no es alfa, 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 o sea, esto es 3 por alfa, ¿no? Es decir que no es alfa al cuadrado ni alfa al cubo, tengan cuidado con eso, nada más, pero, o simplemente saber, ¿no? Así que esto tiene mucho, mucho de aplicación, ¿sí?
algunas tablas que por ahí te pueden servir, ¿sí? Yo las voy a dejar están en la teoría, ¿no? Pero hay muchas tablas que podemos encontrar en, en- en distintos libros, ¿no? En distintos libros, ¿sí? Pero hay algunos materiales acá que son bastante conocidos, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, el alcohol, la glicerina, el agua, el aire, no está estoy buscando plomo, plata, hierro, oro, cobre, latón, eh, vidrio, plata, se me falta una. Bueno, son las más conocidas, ¿sí? Y decía, las que normalmente a la temperatura ambiente están en estado cercano al líquido o líquido, o en este caso gas, ¿sí? Solamente tenemos el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Eh, pero bueno, una muy simple, el hierro y el acero, 12 por 10 a la menos 6 es bastante conocido, ¿sí? Eh, el latón, el aluminio, 2,5 por 10 a la menos 6, etcétera. También la del cobre también es bastante conocida, ¿no? El cobre, el aluminio, el cobre, en nuestra zona revisten de gran importancia el estudio y el análisis de la dilatación en la aplicación concreta. Por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar el estudio de una, de, por ejemplo, de un sistema de calefacción, ¿sí? Donde, bueno, ahora con los polímeros se ha cambiado un poco, pero de materiales de hace 25 años atrás, la cantidad de instalaciones hidráulicas, o sea, de aire y de agua, perdón, y de calefacción eran de cobre o de hidrobronce, ¿sí? El coeficiente de dilatación ahí era importante, porque cuando hacíamos el montaje, ¿sí? Si trabajábamos al aire libre, las temperaturas eran cercanas a 0 grados, pero cuando eso está en funcionamiento, fíjate, ¿no? Acordate que el latón es una fundición, es una aleación también, una aleación del aluminio, del cobre, perdón. En este caso, multiplicar por este valor y por el L0, que haya, por ejemplo, una variación sobre 10 metros de 5 milímetros que varíe, sobre 10 metros de 5 milímetros que varíe, en lugar de unión, si ya sea el sistema tecnológico con el que vos vas a tener que unir el material, algún tipo de soldadura, de roscas, amarres y demás, ¿sí? Va a haber ahí un estrés ya no térmico, generado por la fuerza térmica, pero va a haber un estrés tensional que haga que en algún momento eso colapse. Vale decir que en esta zona también es muy importante la aplicación directa de este fenómeno, ¿no? La aplicación directa de este fenómeno. Hay dispositivos que sirven para menguar, ¿sí? Para disminuir la acción adversa de estos elementos, ¿no? Hay dispositivos en muchos órdenes de cosas. No sé si ustedes tienen presente, pero cuando vos te vas al norte, cerca saliendo más allá de la estancia, de la misión, qué sé yo, más allá, hay un oleoducto, o sea, afuera, ¿sí? Afuera al costado de la ruta, no sé si tienen presente que hay, creo que es la estancia María Betty, si no recuerdo, no, María Sara, bueno, una de las Marías. Este, vas a ver que hay un caño negro que lleva gas o petróleo, ¿sí? Y si prestas un poquito más de atención, vas a ver que cada tanto hay un ingreso, hay como una curva, ¿no? Una curva y no hay nada ahí que esquive, ¿no? No hay un pozo, no hay una rama, no hay un árbol, no hay nada que esquive. Eso lo que hace es, bueno, es un omega especial para compensar los estados adversos de dilatación, ¿sí? Imagínate que cuando lo han instalado a ese oleoducto, a esa cañería, seguramente estuvo en el orden de los 5, de los 7, de los 15 grados, depende de la época en que lo han hecho. Bueno, en algún momento, acá en esta isla, hay 20 grados, o sea que el salto térmico positivo es importante, pero en algún momento, en algunos días,
estamos en los -15, entonces el salto térmico, fíjate que pasamos de 20 positivo a -15, un 35, es un producto que está en la fórmula anterior, ¿sí? En esta fórmula, si bien es superficial, analizamos lineal, ¿sí? Es decir que considerar salto térmico, bueno, acá en el coeficiente, este delta T, ¿sí? Que no es lo mismo que sea 1 o 2, que sea 35, eso es importante, es decir que acá voy a tener una variación de longitud bien importante, como te decía, que genera un estrés térmico, generado el estrés térmico, genera un estrés de tensiones internas que hace que eso se fracture y colapse en algún momento. Por eso que existen muchos dispositivos que tienden a, bueno, como decíamos recién, ¿no? A subsanar, a menguar y a resolver el problema de la dilatación. En el caso sería el de materiales sólidos, ¿sí? Es un tema que si bien es sencillo, ¿sí? Simple, pero bueno, es muy aplicable desde el punto de vista de la aplicación dentro de la rama de la ingeniería. Ni hablar de la dilatación superficial del pavimento acá en verano cuando la junta dilatadora no es la adecuada. No sé si se entendió algo. Disculpen si le largué todo como, bueno, No, repasando con... profe, tuvieron buenos los ejemplos. Yo la verdad no tenía idea que eran esas curvas, tenían ese sentido del petróleo. Es re loco. Entendí, profe. Te tiro otra, mira. Si algún día se van al... le digo algo que me pasó a mí. Yo cuando llegué acá, hace no sé cuánto, como 25 años, yo vengo de Santa Fe, así que estoy festejando por Colón, pero bueno, eso es aparte. Imagínense, no conocía la nieve ni a palo. Entonces, cuando vengo me mandan al polivalente. Si alguien tiene la posibilidad de ir. Y a mí me llamó mucho la atención esto, miren. En la entrada del polivalente, ¿sí? Hay unos caños, le estoy mostrando con la mano como si me vieran, unos caños de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Esos caños son de hidrobronce, o sea, de aleaciones de cobre. Y esos caños traen agua caliente desde el Jardín 5. El Jardín 5 está a más o menos a 100 metros de ahí, ¿no? Y yo miraba para arriba y esos caños tenían unas curvas. Y no, insisto, no esquivaba nada de eso, ¿no? Y claro, cuando pude analizar y tuve que enseñar esto, recién me puse a estudiarlo, cuando me tuve que enseñar dije, mira vos, hay una variación de longitud, en la longitud inicial, ponele, es 100 metros. Te estoy diciendo algo que no lo tengo muy claro desde el cálculo, pero no muy alejado, ¿no? Y el salto térmico es importante porque ese es un sistema de calefacción por caldera, es decir, que hay agua cercana a los 90 grados, ¿sí? Y a lo mejor algún día se corta la luz, se corta el agua y esa agua está cerca de los 5 o 6 grados, es decir, que un delta T bastante importante. Y la variación de longitud es buena, ¿sí? O sea, que está en el orden de los 2 o 3 centímetros. Entonces, quien contempla o quien se banca eso, es esa curvita en forma de omega que hace que eso pueda dilatarse, moverse como con facilidad, sin comprometer las uniones, que son soldaduras por lo general, que bueno, si se rompen ahí, generan grandes problemas. Imagínense las instalaciones de gas, ¿no? Es decir que si les toca, ya sean químicos, ya sean industriales o ya sean electromecánicos, controlar instalaciones de este tipo, por favor, préstenle atención y acuérdense de este viejo que alguna vez le dijo que hay que prestar atención, porque en realidad es importante, ¿no? Así que la teoría en sí no tiene mayor complejidad de la que les presenté y les mostré. A mí, como ustedes saben, o no sé si lo saben, pero a mí física me gustaría que la estudien de libros, pero bueno, nos queda esto. Cualquier libro van a ver que no se aleja mucho a esto, ¿no? Fíjense, por favor. Pero sí está bueno y los animo a que el miércoles, que el miércoles vengamos un poquito dispuestos porque les tengo unas situaciones problemáticas lindas para que la veamos y podamos analizar y resolver juntos, ¿no? Les quería comentar algo más. Yo el miércoles tengo final, ¿sí? Pero me comprometí con Omar y con ustedes también a no suspender la clase, así que por ahí si los tengo que
tengo que entrar, no creo que más de 5 minutos después, yo les aviso, pero por favor, no la perdamos, la clase que estimo va a estar buena. Buenísimo, Perfecto, profe. profe. Se lo armó bien. Dale, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Em,